Hola, buen día. ¿Cómo les va? Y bien, estemos bastantes participando de la clase. Voy a empezar, como les mandé ahí el foro, los temas que vamos a terminar de desarrollar. Vamos a esperar un minutito más. Recién van 17 los que se están uniendo. No sé si me escuchan bien. Si alguno me puede decir si me escucha bien. Hola, buen día, profe. Sí, sí, se escucha bien. Ah, Sí, bueno, sí, bien, bien. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si se suman algunos más. Ustedes, una pregunta en general a los que están presentes, participando de esta reunión. ¿Ustedes leen el foro? ¿Les llega el foro? ¿Sale bien publicado? ¿Se entiende? Hola, profe, y hola a todos. Sí, se Sí. lee. Ah, bueno. Sí. Ah, perfecto, sí, porque como yo no sé qué es lo que ustedes muy bien pueden ver o no, entonces tengo como esta duda. Por eso quería saber si lo leían al menos o se veía bien. Acá me está acompañando un perrito de mi casa. Lo tengo que... Hola a todos. Hola. 2 segunditos me esperan y ya vamos a empezar, ¿eh? Ya casi estamos. Más o menos generalmente somos 30 los que estamos participando de esta reunión. Así que un minutito más y empezamos, así aprovechamos el tiempo. Voy a cortar el audio 2 segunditos del mío. 2 segunditos, ¿eh? Y voy a desaparecer. Para no desaparecer, no. Voy a salir.
Bien. Ya creería que estábamos todos, total, bueno, vamos a comenzar. A ver. Ahí estamos bien. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Estamos casi todos. Como les puse en el foro, vamos a terminar de ver lo que es Estado docente con las leyes, la ley 1420, la ley Avellaneda, la reforma universitaria, la creación de los colegios nacionales, la escuela normal, el Congreso Pedagógico de 1882. Todo esto vamos a terminar de dar hoy. Acuérdense que como Estado docente, es importante el Estado docente porque habíamos dicho en la clase pasada, en la formación y organización del Estado Nacional. Y esa organización del Estado Nacional prácticamente se va a terminar de dar entre 1862 a 1880 con la presidencia de Roca. Antes de, obviamente, en 1862, tenemos la presidencia de Bartolomé Mitre, en la cual, qué finalidad o qué importancia le va a dar a la educación, cómo entendía la educación. Según Mitre, entendía la educación como, como una condición, dice, para la vida, para el progreso y el orden. Y desde Mitre, obviamente, lo que estaba diciendo es que quién iba a ser el responsable de proveer esta educación es el Estado, ¿sí? Por eso él propone la creación de la escuela primaria y la creación de la escuela de la educación primaria, le daba importancia, mejor dicho, a la educación primaria y a la educación secundaria. Con Mitre, en 1863, con la creación de los colegios nacionales, que generalmente estaban dadas en las capitales provinciales, no sé si quién tendrá el audio abierto, si lo pueden apagar así nos escuchamos bien entre todos. Quien sea, no lo veo acá en pantalla. Bien. A ver qué me están pidiendo, no sé quiénes son los que me están pidiendo ingresar. Ahí. Listo. Perdón, ¿eh? Bien, sigamos. Entonces la creación de los colegios nacionales. ¿Por qué era la creación? ¿Cuál era la finalidad de la creación de los colegios nacionales? Es la formación de las élites gobernantes, de los élites dirigentes, ya sean nacionales como provinciales. En cambio, con la presidencia de Faustino Sarmiento, tenemos la creación, digamos, de las escuelas normales. La creación de las escuelas normales va a estar dada en 1870, y ahí, con la creación de las escuelas normales, ¿qué va a pasar con esto? La escuela normal va a ser formador de docentes, va a ser la formación del magisterio. Entonces, con Sarmiento vamos a tener una educación popular, la educación común. Es la educación para todos, digamos, para toda la comunidad, para toda la sociedad, y sobre todo para los hijos de los inmigrantes. Cuando hablamos de la creación de la escuela normal, que la primera se da en la ciudad de Paraná, que durante mucho tiempo fue, digamos, uno de los mejores, después la escuela, obviamente que era la escuela para formación del magisterio, fue por mucho tiempo el profesorado de la ciudad de Paraná uno de los más importantes a nivel nacional, y después empezaron a crear otras escuelas normales,
otros institutos de formación docente. Pero durante mucho tiempo fue uno de los mejores del país. Cuando habla de la formación docente, o sea que acá le estamos dando mucha importancia a qué agente civilizador, como se decía en ese momento, al maestro como papel principal que iba a modificar todo esto. Esta es la importancia que se le da al docente. Pero ¿cuál era la finalidad de las escuelas normales más allá de la formación docente y más allá de darle la importancia que se le daba al docente como ese agente civilizador? ¿Qué se pretendía? Unificar los conocimientos y homogeneizar a los ciudadanos. Esta era la finalidad, entonces. Y aparte, esta era la finalidad de las escuelas primarias o de la educación popular común, ¿sí? Esta era la finalidad que tenía. Obviamente que estas escuelas se iban a impartir en todo el territorio, para que tenga mayor alcance, pero también, acá hay algo que es muy importante, era el poder nacional el que se reservaba el monopolio de la educación. Entonces dependía obviamente del poder ejecutivo. Ahora bien, también tenemos después, bueno, creo que viene después la presidencia de Avellaneda, deja la presidencia y como senador, Nicolás Avellaneda redacta y sanciona, se termina sancionando en 1885, la ley Avellaneda, que es la ley de las universidades. ¿Qué pasa con esa ley? ¿Qué es lo que regula la ley Avellaneda, que es la ley universitaria? Le permite a las universidades dictar sus propios estatutos. En esas universidades en esa ley mejor dicho, se dictan o se reglamentan las normas en la cual cómo se va a organizar las universidades en forma administrativa, la organización administrativa en definitiva de las universidades. Acá lo que le da con la ley universitaria, mejor dicho, de Nicolás Avellaneda, esto le da una cierta autonomía que cada universidad pueda dictar sus propios estatutos, ¿sí? Vamos, la creación de sus propios estatutos le da cierta autonomía, porque en este momento, hasta entonces, las universidades dependían, por ejemplo, el nombramiento de los docentes dependía del Poder Ejecutivo Nacional. Eso es lo que pasaba en este momento. Entonces, y aparte, obviamente que decía entonces tengan en cuenta, ofrece las normas legales que organizan el funcionamiento administrativo de las universidades y regulaban sus relaciones con los poderes públicos. Con esta ley lo que se ve es la composición de las facultades, ¿sí? La provisión de cátedra, la autonomía y el fondo universitario. Entonces, hasta en ese momento hay una dependencia de la designación de profesores al sistema de ternas propuesto por el Consejo Superior a decisión del Ejecutivo. Hay una relación directa con el Poder Ejecutivo. Esto después va a cambiar con la reforma universitaria, ¿sí? Pero hasta acá es así, es la relación directa con el Poder Ejecutivo. Bien. Esto con respecto a la ley Avellaneda. Ahora,
con la presidencia de Roca, vamos a Corina, tener, sí, que te interrumpa, pero también sí, es importante la ley de Avellaneda porque rompe con esto de los cargos vitalicios, o sea, que se quedasen prolongado en el tiempo ocupando un cargo. Eso permitía una renovación, permitía cambiar también las ideas de cómo dirigir las distintas cátedras o las distintas universidades. ujú. Gracias, Noelia. Sí, sí, sí. Cuando sea así, por ahí acotame cosas que se me puedan pasar, tenés razón. Después tenemos con la presidencia de Roca dos hechos muy importantes. En 1882, la presidencia de Roca va a crear el Consejo Nacional de Educación. ¿Mm? Este Consejo Nacional de Educación va a ser el que va a convocar al Congreso Pedagógico de 1882. Este congreso va a ser internacional. ¿Por qué va a ser internacional? Se le va a llamar el Congreso Pedagógico Internacional Americano de 1882 y van a participar delegaciones de Uruguay, Brasil, Paraguay, Nicaragua, San Salvador, Costa Rica, inclusive Estados Unidos. Ahora, ¿por qué tiene importancia este congreso pedagógico? Uno es que allí se va a discutir qué educación se le va a dar a los pueblos o entre los pueblos. ¿Mm? Esto es muy importante. ¿Cuál es la educación entre los pueblos? Y va a ser una jornada que va a estar compuesta por 3 mesas. Una jornada, la primera mesa va a ser la construcción de un Estado docente, justamente. Como primer mesa va a ser la construcción de un Estado docente, donde va a hablar de la laicidad, la nacionalidad, ahí la integración social. Eso como la primera mesa. Después otra mesa va a tomar como eje, un eje temático escolar, va a ser el higienismo, el cuerpo y género. Y el tercer eje de esta jornada va a ver las perspectivas de la educación popular. Entonces es muy importante este congreso, toda la mirada y las propuestas de esta jornada. Pero una de las consecuencias, o de las conclusiones, mejor dicho, de este congreso, van a ser las siguientes, que después diera lugar, digamos, a la formulación de la ley 1420. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles eran esas significaciones o esas conclusiones que fueron tan significativas en ese congreso pedagógico? Obviamente las ideas asociadas a una escuela pública, a una escuela común, o sea, una escuela pública y común para toda la comunidad. Va a concluir también que en quién va a recaer la responsabilidad de la educación va a ser en el Estado. Esto también es muy importante, esta parte donde habla de que va a ser una escuela laica, es decir, sin adoctrinamientos. También universal, como conclusión, estamos hablando de una educación común y popular, ¿no? Entonces, una educación universal, ¿qué quiere decir esto universal? Además de que iba a terminar siendo una escuela mixta, o sea que podían concurrir a las aulas, tanto los varones y las mujeres, los niños y las niñas, también incluía la universalidad, digamos, tenía como concepto de que de no discriminar ni la raza, ni los credos, ni las clases sociales. Entonces, no estaba dada esa, ¿por qué? Porque no, como conclusión llega a una no distinción de esos credos, de esas razas y de esas clases. Es histórico saber
que en las escuelas primarias de la educación pública, hasta hace poco, digamos, hace bastante, no hasta hace poco, sí, todavía hay esa mezcla de las clases sociales, pero antes era mucho más común. Realmente se mezclaba socialmente el hijo, porque iba el hijo del médico y tal vez era compañero, el hijo del médico, del hijo de la mujer que tal vez trabajaba en la casa, ¿no? Esto se daba, era muy común, entonces no había una distinción de clases. ¿Mm? Obviamente que también se piensa una educación, digamos, gratuita y obligatoria, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta conclusión va a llevar al soporte o a la idea, digamos, de la ley 1420. ¿Mm? ¿Va hasta ahí? ¿Les queda claro? ¿Puedo seguir? ¿Tienen alguna pregunta o algo? Bien. Está claro. Bueno, Regio, muchas gracias. Ahora, cuando en 1884 se hace la sanción de la ley 1420, antes de esto, ¿por qué la laicidad en el Congreso Pedagógico? No quiero dejar pasar esto. Porque había, obviamente, acuérdense que el Estado Nacional, al ser liberal, tenía, acuérdense lo que habíamos hablado antes, ¿quién se arrogaba el monopolio de la educación? Era la Iglesia. Entonces, esto es un avance más del Estado en relación a obtener para sí el monopolio de la educación, el laicismo. Después la ley va a tener como una salvedad, pero es un avance más. ¿Mm? Con esta ley. Y en el Congreso hay un gran debate de laicismo o libre. Libre en el sentido, si bien, ¿en qué sentido libre? En que algún sector, el laicismo pregonaba que el Estado fuera el que tuviera el monopolio de la educación y no tuviera intervención, porque el libre era como depositar, digamos, la enseñanza libre se podía hacer en manos de la Iglesia, en manos del Estado, en manos de los padres, por ejemplo, la responsabilidad. Entonces, ahí le daba cabida una vez más a la Iglesia, digamos, como, ustedes fíjense, si nosotros hacemos un mapeo de la Argentina o un mapeo del mundo en general, cómo las congregaciones, la mayoría de las congregaciones, por ejemplo, la salesiana, las huertanas y todo lo demás, todos tienen, esas congregaciones, tienen institutos escolares, tanto de primaria como de secundaria. Fíjense cómo siempre la Iglesia quiso tener bajo su ala y monopolio la educación. Entonces, casi todas las congregaciones tienen escuelas. Por ejemplo, los salesianos obviamente con la escuela San José, los orionistas con la escuela de Don Orione, orionista viene de Don Orione, ahí alguien puede saber mejor que yo, Noelia, que fueron los que fueron o asistieron a las escuelas Boneo, las escuelas del Huerto, por ejemplo, y tienen toda distribución en toda América Latina y vienen desde Europa acá. Profe, en San Nicolás tenemos el Colegio Don Bosco y el Colegio María Auxiliadora, también ramas de los salesianos. Yo participé de un grupo salesiano acá hace mucho tiempo y tenían el Colegio Don Bosco y María Auxiliadora acá en San Nicolás. Sí, sí, tal cual. Por eso te digo, los salesianos, no solamente con el Colegio San José, sino con los colegios Don Bosco, con María Auxiliadora. Después, la congregación de los colegios del Huerto, ¿cómo se llama? No me puedo acordar en este momento, pero por ejemplo, creo que acá en Rosario depende Los Ángeles.
La Escuela de Los Ángeles creo que depende de la congregación del Huerto también, me parece. No sé, yo no soy de acá de Rosario, pero creo que sí. Una consulta. Sí, Pensaba en esto de la laicidad, cuando se declara en este congreso, de parte, digamos, de la Iglesia no hubo ninguna resistencia. ¿Cómo fue ese proceso? no, sí, fue una Parece, claro, no, claro, digo, sí. Como todo congreso, después el debate muy rico, ¿sabes dónde se dio? No tanto en el Congreso, sino en el Congreso de la Nación para la sanción de la ley. Ahí nuevamente se pone el debate. Entonces ahí es donde, obviamente, siempre buscaron resistir, pero gana la postura laicista. Pero en el Congreso Pedagógico estas son las conclusiones. Ahora, la participación de la discusión de la Ley 1420 es en el Congreso, es en el Parlamento. Y ahí nuevamente tenían sus representantes católicos en el Congreso para la sanción de la Ley 1420. Sí, justamente en el Congreso Nacional, que tenía sus representantes, obviamente, del nacionalismo católico. Bueno, el nacionalismo católico surge después, ¿no? En otra época, ahora teníamos más, bueno, pero fue allí el ámbito de discusión por excelencia y esta disputa, digamos, ahí fue. Ahora, una pregunta, disculpe. Sí. Quería, respecto antes que nombró entre los países que asistían al Congreso, que era Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué papel jugó ahí Estados Unidos también respecto a la educación pública, el laicismo? Y sí, no, lo que pasa es que imagínate que cuando el laicismo y la educación pública, no en vano Sarmiento va a buscar los primeros maestros de Estados Unidos, donde lo que le daba la educación pública, ¿entendés? Y si bien lo que le daba era traer de Estados Unidos, por ejemplo, los docentes, les daba la posibilidad de formar al ciudadano. ¿Entendés? Entonces, lo importante es lo que prima en el Congreso, es la educación pública. ¿Por qué? Porque esto hay que pensar lo siguiente. En este momento, ya pasaron varios años de la independencia de muchos países, ¿no es cierto? Entonces, la conformación de varios estados en América Latina y todo lo demás, es muy importante esto de pensar de dónde viene toda esta, por qué se llega a esto, digamos, a un congreso internacional de América y todo lo demás, porque es una mirada propia de América Latina, y sobre todo porque nosotros en Argentina fue vanguardia en lo que es la educación popular y gratuita y laica. Pero si bien los educadores que trajo Sarmiento, fíjate vos, los que trae son de Estados Unidos, si bien algunos tenían una formación protestante, pero ahí ellos daban la educación pública y laica, no mezclaban la religión, por ejemplo. Y la formación del docente era para la unidad nacional. ¿Por qué? Porque acuérdense que después de 1884 hubieron muchos inmigrantes en Argentina, una de las primeras oleadas. ¿Mm? Y obviamente elevar el nivel cultural, pero bueno, acuérdense que nosotros teníamos que seguir transformando a la Argentina en la unidad nacional. Ahora, como conclusión es la ley 1420. Ustedes busquen la ley 1420 y fíjense y hagan una relación con la ficha de Susana Puebla, donde la ley 1420, busquen, antes de comenzar el próximo tema de la semana que viene, hagan esa tarea, hagan ese trabajo, porque la misma ley les va a dar y van a poder rastrear en sí mismo, primero como un instrumento de política educacional. Pero la misma ley en todo va a dar cuenta de todos los instrumentos de política educativa que nombra y describe muy bien la ficha de Puebla. Hagan ese trabajo, porque ahí está dado bien descriptivamente el financiamiento,
la organización, lo curricular, los niveles, ¿m? Más allá de que la ley en sí misma es un instrumento de política educativa. Hagan ese trabajo, porque les va a dar como cierre a esta unidad, a estas unidades que venimos viendo, y a tener en cuenta por qué es un instrumento de política educativa. Ahora, ¿cuáles eran obviamente, los principales características de la ley 1420? Yo supongo que ustedes deben saber y mucho, que era la obligatoriedad para los de los 6 a los 14 años, tanto para los varones como para las mujeres, gradualidad, gratuidad, acuérdense, y el laicismo. Pero el laicismo ahí lo que termina de medianamente una pulseada, si bien gana el laicismo, pero hay una pulseada, obviamente, como dijo la compañera, también que hizo mención, no resistió. Claro que resistió la Iglesia. ¿Por qué? Porque logran de que no se dé, digamos, el laicismo que gana, no dar religión como enseñanza obligatoria. Ahora, la religión va a quedar por fuera del horario escolar. Esa es la pulsada que medianamente la Iglesia gana. ¿Se entiende? No se va a dar en el horario escolar, pero al menos religión se va a dar, aunque sea después de clase, con los ministros de cada una de las iglesias, de los Sí, representantes. también la transmisión de valores no dejan de ser, digamos, dentro de los valores cristianos, o sea, no, que se transmiten en la escuela, por más que sea laica. Sí, pero hay que ver el contexto. Lo que pasa es que fue un gobierno, si bien obviamente oligárquico, fue muy liberal. El tema y muy sí, tuvo una impronta laicista. ¿Por qué? Porque justamente los valores que se transmitieron y se apoyó esa enseñanza en lo científico y en el pensamiento positivista, nada más lejos que del pensamiento de la Iglesia. Entonces, si bien los valores humanos hasta el día de hoy, muchas leyes están imbuidas de los valores de la moral de la Iglesia. Hoy mismo hay un montón, pero en ese momento el conocimiento y el saber estaba apoyado por la razón, por el positivismo y por el pensamiento científico, no por el adoctrinamiento de la Iglesia. Justamente es eso lo importante de esta época. Por eso yo les remarcaba muchísimo lo que significaba en este momento ser liberal. ¿Mm? Profesora, hay algo que no me quedó claro. Sí. Del año pasado cuando dimos historia, que lo arrastro, digamos, desde el año pasado. La ley 1420 abarca lo que es Capital Federal y territorio nacional. Sí. Ahora, el resto de las provincias, ¿piensa también la educación como algo mixto, gradual y laico? Porque lo que nosotros veíamos en historia es que muchas de las provincias no tenía esta cuestión de la laicidad en la educación, sino que se seguía brindando una educación cristiana, digamos. Sí, mira, justamente ahora yo quería terminar de dar las características de la ley 1420, porque era la educación común y popular para todo el territorio nacional y capital federal. Ahora, eso, ¿cómo está complementado? Por otra ley, para que tal vez tenga las mismas características, ¿sí? Entonces, pero acá lo importante es que es el Estado el que adquiere el principal materia educativa como rol principal. Si bien hay otras... Lo que pasa es que, a ver, convengamos lo siguiente también, la escuela primaria, ¿de quién dependía? De las provincias. Ahora, lo que se logra con esta ley es tratar de unificar en territorios nacionales de qué manera se iba a educar al ciudadano. Como se decía entonces, según Sarmiento, en palabras de Sarmiento, era educar al soberano. Por eso Sarmiento buscaba una educación popular, porque era para toda la comunidad y para todos los ciudadanos. No era una educación elitista. ¿Se entiende? Más allá de que las provincias, hasta el día de hoy, al tener una impronta tan feudal, obviamente muchas escuelas en las provincias seguramente deben haber seguido teniendo
formación religiosa. ¿Mm? Porque se maneja y se siguen manejando muchas hasta el día de hoy como feudos. Por ejemplo, si mal no recuerdo, y creo que lo hemos hablado el año pasado también, inclusive, Salta, en la escuela, sigue impartiendo educación religiosa, por ejemplo, ¿no? Eso fíjense si sigue igual o no, pero creo que sí. Ahora, ¿cuál es la ley que lo complementa? Es la ley Lainez. Y acá voy a dar paso a Noelia para después ya continuar con los temas que nos faltan. Noelia. Bueno, respondiendo a lo que dijo Estefanía antes, fue un proceso muy largo el hecho de que la mayoría de las provincias tomasen a la educación sin partir, digamos, la parte religiosa, que fuese realmente laica. La mayoría de las escuelas a nivel provincial, muchas estaban, más que nada también las de los pueblos y las zonas rurales, estaban sostenidas por la iglesia. Entonces seguían teniendo una educación religiosa. Llevó un tiempo bastante largo, pero se logra, digamos, con la ley Lainez, la ley 4874, digamos, que se llegue al resto de las provincias y que se logre tener este tipo de educación. La ley Lainez fue un complemento de la ley 1420. Lo que hizo, digamos, no solamente fue garantizar los derechos que tenía la ley 1420, sino también establecer disminuir, el objetivo era disminuir este analfabetismo que se seguía sosteniendo en el resto de las provincias. Lo que veníamos tratando de decir era de lograr normalizar la educación. La ley fue sancionada en 1905 por el senador Manuel Lainez. El propósito fue extender, como decíamos antes, la educación pública, laica y gratuita en todo el territorio nacional. Esto, digamos, fue parte del propósito, digamos, de lograr el progreso y la pacificación social. Ya que había, digamos, como dijiste vos, Estefanía, había un descontento porque no se lograba esta educación laica. Entre otras cosas también, como ese periodo fue un gran periodo de inmigración social, también se trataba de sostener esta homogeneización. Básicamente lo que se hizo fue crear escuelas primarias, elementales y escuelas rurales. Además, también van a encontrar que parte de esta ley habla del financiamiento cuando dice el sueldo que ganarán tanto directores como maestros, la disposición del dinero que se le va a dar a cada uno de ellos, el propósito en el cual se va a gastar ese dinero, ya sea para, por ejemplo, transporte, material, para el arreglo o acondicionamiento de las escuelas, las rentas que se iban a pagar, y se establecía también un monto, creo que era algo de, por ejemplo, 40.000 pesos mensuales para los docentes, para los gastos que tuviesen, y también lo que se iba a verificar era la situación en la que se encontraban cada una de estas escuelas. Entonces, la ley Lainez, la idea fue establecer que estas escuelas nacionales, escuelas normales y todas que estuvieran en todos los territorios provinciales, pudiesen lograr el objetivo que era alfabetizar e impedir, digamos, que hubiese un descontento con toda esta masa de inmigrantes y también lograr el respeto por la diversidad. ¿Por qué? Porque al hablar de que se impartía una escuela, religión en las escuelas, digamos que se vulneraban los derechos de todas las otras colectividades que no eran religiosas o creyentes del cristianismo. Regio. Ahora se debe estar por terminar la ¿cómo se llama esta? La actualización. Vamos a ver antes de La meeting, seguir. sí.